En esta familia vamos a encontrar a los agonistas beta-adrenérgicos, que vamos a ir explicando más adelante. Vamos a encontrar a los anticolinérgicos y también lo puse aquí, la teofilina, que aunque ahora ya no se utiliza o ya no es comúnmente utilizado, también ha formado parte de esta familia, ¿ya? También vamos a hablar de los antiinflamatorios bronquiales. Aquí vamos a encontrar los corticosteroides, a los antagonistas de los leucotrienos y también los fármacos antihistamínicos que ya han debido de escuchar ustedes, los fármacos antitusígenos y los fármacos expectorantes y los mucolíticos, ¿ya? En los fármacos broncodilatadores vamos a tener a los agonistas adrenérgicos, ¿ya? ¿Qué son estos? Estos medicamentos agonistas adrenérgicos van a actuar sobre los receptores beta 2 adrenérgicos, ya que en la mayoría de estos se van a encontrar en los pulmones. ¿Qué quiere decir esto? Que estos receptores beta adrenérgicos actúan sobre la musculatura lisa de los bronquios, ya, y van a estimular un movimiento de los, dentro de estos músculos tenemos cilios, ¿ya? Entonces, eso va a estimular ese movimiento y va a inhibir una liberación de los inhibidores que actúan ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que como lo dice su nombre, broncodilatadores, ¿no ve? Van a hacer que se dilaten y por tanto no haya una vasoconstricción, sino y pueda cerrar las vías respiratorias, sino que esto lo va a volver liso y pues va a producir que se relaje, pudiendo así que el paciente pueda llegar a respirar de manera normal, ¿ya? Estos broncodilatadores son potentes y dentro de estos agonistas adrenérgicos vamos a encontrar los que tienen la vida media corta y una vida media larga. ¿Qué quiere decir esto? En la vida media corta, como nosotros generalmente conocemos, vamos a hablar del salbutamol, que es un medicamento que es en aerosol, ¿verdad? Que se administra y una vez administrado, después de unos 10 segundos o de 6 respiraciones, el paciente va a volver o sea, no se va a dilatar, no va a haber una vasoconstricción, sino que se va a dilatar y va a permitir el paso normal de aire o de oxígeno hacia los pulmones, ¿ya? Entonces, en los de vida media corta vamos a encontrar al salbutamol y a la terbutalina, que son fármacos de rescate. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, digamos, los pacientes asmáticos, en este caso, sufren una vasoconstricción, ¿no ve? Entonces ya no pasa oxígeno a los pulmones, entonces los de emergencia o los de rescate o de acción rápida, pero de una vida corta, van a ser el salbutamol y la terbutalina que se va a administrar en estos pacientes, ¿ya? Ahora, antes de esto, el salbutamol se administra cuando el paciente se necesita o de 2 a 3 veces al día, ¿ya? Y en los que tienen vida media larga vamos a encontrar al salmeterol y al formoterol. Estos están asociados a los corticoides, que también vamos a ver más adelante, y se utilizan pacientes que no responden bien a los tratamientos con broncodilatadores de corta duración. ¿Qué quiere decir esto? Se va a utilizar salmeterol o formoterol en pacientes que no tengan una respuesta o buena aceptación terapéutica en utilizar salbutamol o la terbutalina, ¿ya? Entonces, en resumen, estos inhiben la vasoconstricción porque actúan sobre los receptores beta 2 adrenérgicos, ¿ya? Algo que ustedes ya deben conocer, porque inclusive esto está en su IEPI, en el IEPI NUT, es el cómo se administra el salbutamol. ¿Qué es lo que hacemos? Primero vamos a, obviamente, agitar el salbutamol, vamos a quitar la tapita, por lo menos en pacientes pediátricos, vamos a adaptarlo el salbutamol a la aerocámara, ¿ya? Entonces se coloca en un extremo de la aerocámara y procuramos que tape nariz y boca, ¿ya? En el caso de los pacientes adultos, ya ellos saben administrarse el salbutamol y saben cuánto tiempo respirar, ¿ya? Pero en el caso de los niños que en algún momento siempre vamos a llegar a ver, le pedimos a los niños que respiren de 6 a 6 veces o nosotros contamos unas 10 veces, ¿ya? Y es eso. Y se espera unos 20 minutos a ver si ha resultado el uso del salbutamol, ¿ya? Entonces, ¿cuánto se administra? Es en Sprite, que el Sprite tiene 200 dosis, que son 10 microgramos por dosis, ¿ya? Y la aerocámara, pues, nos ayuda, en el caso de los pediátricos al menos, nos ayuda a que estos puedan respirar de mejor manera y, pues, que no sea tan invasivo administrarles el salbutamol. Y después de eso, a sus pacientes también recomienda que tomen un poco de agua,
¿ya? En el caso de los niños es leche materna cuando son lactantes y en el caso de los mayores es que se les brinda agua, ¿ya? Otro. Vamos a hablar ahora de los anticolinérgicos y pues estos son los que van a bloquear los receptores muscarínicos. ¿Qué son estos? Son los que van a producir una broncoconstricción y por tanto no van a permitir el paso de oxígeno a los pulmones, ¿ya? Impidiendo esto junto con la unión de acetilcolina. ¿Qué quiere decir esto? Que los anticolinérgicos van a actuar a nivel de los muscarínicos y estos muscarínicos se unen a la acetilcoína. Entonces los anticolinérgicos van a impedir que estos dos se unan y así produzcan una broncoconstricción, ¿ya? Porque recordemos que la acetilcolina promueve que la producción del moco, una producción de moco a nivel bronquial. Por tanto, ¿qué va a producir? Que este se cierre o exista una broncoconstricción, ¿ya? Y todo esto ocurre dentro del músculo lisobronquial. En los anticolinérgicos, los más conocidos que vamos a encontrar son el bromuro de ipratropio y el bromuro de tiotropio, ¿ya? Y los efectos adversos que nosotros vamos a esperar después de administrar estos dos medicamentos que son más manejados en los broncodilatadores son pues la sequedad de la boca, nuestro paciente puede llegar a tener retención urinaria, ¿ya? Y lo que les decía, la teofilina, que actualmente su uso ya es limitado porque no tiene tanta potencia broncodilatadora como los otros que hemos visto, por ejemplo, el salbutamol y demás, ¿ya? Y su margen terapéutico en cómo contribuye a la salud del paciente es muy reducido. Pero ¿qué hace la teofilina? O bueno, ¿qué hace? Es pues que va a relajar el músculo liso y que generalmente se va a tratar, se va a utilizar en pacientes que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Y en pacientes con asma. ¿Qué efectos adversos se espera en esto? Que el paciente llega a tener náuseas, puede tener diarrea y vómitos. Pero se tiene que tener cuidado, además de que su margen terapéutico es muy corto, se tiene que tener precaución ahora con los pacientes que tienen hipertensión. No se recomienda su administración en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca o enfermedad hepática porque se metaboliza en el hígado, ¿ya? Ahora sí, en el bromuro de ipratropio se utiliza para prevenir la respiración con sibilancias, ¿ya? O en dificultad para respirar y en tos en personas que tienen EPOC. ¿Saben lo que es EPOC, no ve? Hace rato ya les he dicho. Relaja y va a relajar y abrir las vías respiratorias. ¿En qué presentación viene esto? Viene en inhalador, más con un nebulizador y aerosol con un inhalador, ¿ya? Su duración tras la administración tiene entre 4 y 6 horas. Entonces, se utiliza en pacientes que, pues, como en el caso del salbutamol, no respondan de una buena manera. Entonces, se utilizan medicamentos más fuertes como los fármacos anticolinérgicos, ¿ya? Luego también tenemos el bromuro de tiotropio, que va a prevenir las sibilancias también, ¿ya? La falta de aire, esa sensación de falta de aire, la dificultad respiratoria, que también se utiliza en pacientes con EPOC y en este caso también en pacientes que tienen bronquitis crónica. Su presentación es en inhalador, es un polvo seco que se administra una vez al día a la misma hora, preferiblemente en las mañanas, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los fármacos antiinflamatorios. Aquí vamos a encontrar los glucocorticoides. Son fármacos antiinflamatorios, como le dice su nombre, antialérgicos. ¿Qué vamos a esperar de estos medicamentos? Pues la disminución del efecto inflamatorio, una disminución del broncoespasmo, o sea que no va a toser, y disminución de la producción del moco, ¿ya? Se administra, en vía inhalatoria vamos a encontrar la budesonida, la fluticasona, la beclometasona, ¿ya? Y los medicamentos por vía oral vamos a encontrar algo que quizá hayan escuchado, es la prednisona y la prednisolona, ¿ya? Por vía parenteral se va a administrar en los antiinflamatorios el metilprednisolona y esos son. Actualmente este tratamiento son de elección en casos de asma crónico, ¿ya? Porque aunque estos medicamentos antiinflamatorios van a carecer de el efecto broncodilatador,
En esta familia también vamos a encontrar a los antagonistas de los leucotrienos, ¿ya? Estos son la clase de fármacos que actúan inhibiendo la síntesis de los leucotrienos o su actividad mediante el bloqueo de la unión del receptor. ¿Qué quiere decir esto? Por eso puse aquí. ¿Qué son los leucotrienos? Entonces, para que sean antagonistas de los leucotrienos se activan por medio de una estimulación en los receptores, en las células blancas. ¿Cuáles son las células blancas? Los leucocitos, ¿ya? Y van a participar en las reacciones de defensa. Sabemos que los leucocitos son las células de defensa, ¿ya? Porque participan en la reacción de defensa de nuestro cuerpo cuando existe una infección, ¿ya? Del hospedero, y estas afecciones tales como la hipersensibilidad y la inflamación. En una infección, ¿qué podemos esperar? Una inflamación y pues una elevación de los leucocitos, ¿ya? Entonces y por tanto una inflamación. ¿Y qué hacen estos medicamentos? Pues inhiben que los leucocitos hagan una inflamación y por tanto el oxígeno no puede llegar a nivel de los pulmones, ¿ya? ¿Qué van a hacer estos medicamentos? Van a producir, bueno, ¿qué hacen los leucotrienos? Producen una vasoconstricción, ¿ya? Eso vamos a decir de esta parte. Y estos medicamentos antagonistas de los leucotrienos inhiben esta parte, que los leucotrienos provocan una broncoconstricción, entonces inhiben esta acción. Y pues también los leucotrienos provocan una constricción del músculo liso de los pulmones, por tanto, como respuesta a la inflamación, ¿ya? Entonces, estos medicamentos inhiben que produzca una broncoconstricción y que el músculo liso quede como cerrado y no pase el oxígeno, ¿ya? Y en los fármacos antihistamínicos, que también han debido de escuchar. La histamina que se libera interactúa con las estructuras receptoriales en las unidades efectoras. Actualmente se conocen 4 receptores de la histamina. Es la H1, la H2, H3 y H4. Estos fármacos antihistamínicos van a actuar al nivel de la histamina H1, ¿ya? Y estos son de tipo metabotrópico y por ello se asocian a las proteínas G, que son los responsables de diferentes perfiles en los efectos de las estructuras del receptor H1 y una constricción del músculo liso, ¿ya? Y por tanto el aumento de una permeabilidad vascular y la vasodilatación. Y el receptor H2 va a mediar en la estimulación gástrica y cardíaca. Lo que tenemos que recordar de los fármacos antihistamínicos es que van a actuar a nivel de la histamina H1, ¿ya? Estos medicamentos son farmacodinámicamente van a disminuir la actividad constructiva o vasoconstrictora receptorial, ¿ya? Que van a competir con la histamina. Vamos a favorecer la expresión del receptor en este estado inactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a disminuir la actividad receptora y pues va a hacer que no exista esta vasoconstricción. Y pues todos los antihistamínicos presentan una adecuada absorción oral. Entonces, estos medicamentos vienen en presentación vía oral. En estos antihistamínicos tenemos de la primera generación y de la segunda generación. Algo que ustedes ya han escuchado y han debido de ver en sus servicios es la clorferinamina, ¿ya? Que generalmente también se utiliza para tratar los resfriados o antes de administrar algún medicamento que pues no sepamos qué reacción tenga nuestro paciente, se administra también la clorferinamina, ¿ya? Y la dexcloferinamida, la hidroxicina. Estos medicamentos no son generalmente vistos, sino el más conocido de aquí es la clorferinamida, ¿ya? También tenemos los de segunda generación, que es la cetiricina, levocitiricina, loratadina también tenemos, que entra en esta parte de antihistamínicos, y la desloratadina, ¿ya? ¿Qué vamos a esperar qué efectos adversos vamos a esperar en estos medicamentos antagonistas del H1 o los antihistamínicos? A nivel del sistema nervioso central vamos a esperar una sensación de sedación, el paciente puede tener mareos, puede tener tinnitus. ¿Qué quiere decir eso? Un sonidito
puede sonar para nuestro paciente, ¿ya? También vamos a esperar que tenga fatiga, esa sensación de cansancio, y que inclusive tenga visión borrosa. Es por eso que no se recomienda antihistamínicos en pacientes que vayan a llegar a conducir o a operar máquinas o pues a salir a la calle, ¿ya? Puede el paciente sentir nerviosismo, esa sensación de tener nervios y por tanto también puede llegar a tener insomnio y temblores nuestro paciente. A nivel del sistema digestivo vamos a esperar que tenga náuseas, pueda presentar vómitos, esté estreñido o por el contrario pueda tener diarrea, epigastralgia, le va a doler a la parte de la boca del estómago, va a existir dolor en nuestro paciente. Y en la piel, pues, puede presentar una dermatitis alérgica como respuesta pues, a que no tolera este tipo de medicamentos o simplemente puede existir una dermatitis, o sea, pueda tener esta sensación de rascarse. Puede también existir fiebre medicamentosa que a causa del medicamento se eleve su temperatura, ¿ya? Y pues una fotosensibilización que apenas le dé la luz o demás, se pueda volver esto, puede tener nuestro paciente rubicundez, que se pueda volver rojito, ¿ya? Y a nivel cardiovascular, pues esto va a producir taquicardia en nuestro paciente, puede producir hipertensión, una elevación, o por el contrario, puede sufrir hipotensión, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los medicamentos que son mucolíticos. Como su nombre lo dice, se denominan mucolíticos a aquellos fármacos que reducen la viscosidad de las secreciones bronquiales y ayudan a la eliminación de la misma, ¿ya? En este caso de medicamentos mucolíticos, la mayoría ha debido de escuchar lo de acetilcisteína. ¿Cómo se administra estos? Pues por medio de un nebulizador. Una ampollita se le pone y se nebuliza con eso al paciente para que éste pueda llegar a expectorar la mucosidad que existe en los bronquios, ¿ya? ¿Cómo actúan los mucolíticos y cuáles son sus efectos farmacológicos? Los mucolíticos tienen la capacidad de destruir ya las distintas estructuras de la secreción bronquial anormal, consiguiendo una disminución de esta viscosidad que sea más fácil de expulsar y de expectorar, ¿ya? ¿Ve? Aquí, una más fácil y pronta eliminación y una fluidificación del moco, ¿ya? Entonces se hace más fluido, o sea, es como ya no es tan espeso como el moco que podría un paciente con TB, digamos, por ejemplo, pudiese tener. Y va a reducir la retención de las secreciones, aumentando y aclarando la mucociliar, disminuyendo con eso la frecuencia y la intensidad de la tos. Los pacientes que tienen, pues, moco, por así decirlo, en los bronquios, o bueno, digamos, pacientes con tuberculosis, que han debido también de ver, tosen mucho. ¿Y esto qué produce? Que además de su enfermedad, pues puedan llegar a expectorar sangre. ¿Por qué? Porque hacen un esfuerzo al tratar de sacar estos mocos. Entonces, ¿qué van a hacer los mucolíticos? Pues lo van a volver más viscoso y más fácil de expectorar. Se vuelve como más fluido, se vuelve. Ya no es tan viscoso y tan espeso y se hace más fácil de, pues, expectorar. ¿Cómo se clasifican estos? Pues se van a clasificar en agentes tensioactivos. En esto vamos a encontrar al propilenglicol. Tiene también los derivados de los aminoácidos, lo que les decía el ejemplo de la N-acetilcisteína y la carboximetilcisteína, que ayudan a expectorar. Y los derivados sintéticos, que vamos a encontrar la bromexina, y algo muy conocido que tenemos en nuestro medio, que así como incluso las personas se recomiendan entre sí, es el ambroxol, que es un muy buen mucolítico, que ayuda a la expectoración, ¿ya? Y si la tos no es productiva, pues a raíz de tomar el ambroxol, se vuelve productiva y puede llegar a expectorar los mocos que quizá el paciente no ha sentido que tenía, ¿ya? Algo también que les quería mencionar. Y esto lo deben conocer este cuadrito porque también se encuentra dentro de la YEPINUT, ¿ya? En este caso, esto es en menores, ¿ya? ¿Qué es las cosas que nosotros tenemos que ver en los menores para también decir que puede tener una afección a nivel del tracto respiratorio? Algo que han hablado, la retracción intercostal, que las costillas se van a ver hacia adentro o se van a notar más, el aleteo nasal,
En los pacientes que no respiran bien va a existir un aleteo nasal y pues el uso de los músculos accesorios, bueno, en este caso el esternocleidomastoideo o inclusive el diafragma, ¿ya? Y pues la cianosis, que esto se va a notar más en los labios y en la boca. Y algo interesante que se ve, que se escucha, son las sibilancias, ¿ya? Por eso, en el caso de sibilancias, se administra salbutamol, ¿ya? Y ¿qué nos puede dar a pensar que nuestro paciente pueda llegar a tener alguno de estos, bueno, 2 o más? Nos va a llevar a pensar que tenga una neumonía grave, que también es una patología del tracto respiratorio, bueno, de las vías del sistema respiratorio, perdón, ya, o un asma grave. Y pues en sibilancia se administra salbutamol en aerosol, ¿ya? ¿Y qué era lo que quería que vean de esto? Lo más interesante es que también la mayoría de las enfermedades que son del sistema respiratorio se administran antibióticos, se inicia antibiótico-terapia, ¿ya? Y el tratamiento es pues con medicamentos de amplio espectro, ¿ya? En el caso de una neumonía se administra penicilina procáinica y esto es intramuscular, aunque esto es, digamos, en el caso de la parte de salud pública, es una dosis prereferencial, ¿ya? En el caso de los hospitales se administra, pues, los antibióticos directamente IV, como ya han debido de ver también ustedes en sus prácticas. Y pues respiraciones rápidas y sibilancias o inclusive que pues nuestro paciente tenga aleteos nasales nos va a llevar a pensar que es una neumonía, ¿ya? Y en el caso esto es en el caso de una neumonía grave en la parte de salud pública, que se administra una prereferencial, es penicilina procáinica en neumonía grave o asma grave, ¿ya? Para que se atienda en un tercer nivel. En el caso de una neumonía que no sea grave y que se pueda tratar en un centro de salud que esté caracterizado por respiraciones rápidas y sibilancias, nosotros damos amoxicilina. Pero en el caso de que este paciente presente también sibilancias, se administra salbutamol, ¿ya? En la neumonía administramos amoxicilina, pero esto ya es en vía oral, porque se puede, mal dicho, se puede llegar a tratar, ¿ya? Y pues en una faringitis bacteriana también se administra, pero en este caso, aunque se hace de un amplio espectro, se administra una penicilina benzatínica y es intramuscular. Pero ¿qué nos va a llevar a pensar que tuviesen una faringitis bacteriana? O pues son placas blanquecinas que vamos a ver, petequias vamos a llegar a ver, son como puntitos blanquecinos, ¿ya? Puede llegar a tener fiebre, puede tener los ganglios cervicales aumentados de tamaño. Es tocarle al lado del cuellito, bueno, en el cuello en realidad, ¿no? Se siente que están hinchaditos, ¿ya? Y las amígdalas también se llegan a inflamar, ¿ya? Y pues también se da paracetamol en estos casos. Pero lo importante por qué les he mostrado esto es porque se maneja antibióticos en todo lo que es del sistema respiratorio. La mayoría, o bueno, todos los tratamientos en realidad son antibióticos. En el caso, digamos, de una neumonía, un absceso pulmonar, se manejan antibióticos. En el caso, digamos, de un absceso pulmonar, se va a manejar antibióticos también intravenoso por 3 semanas, ¿ya? Y luego, después de eso, inclusive se llega a continuar con administración de antibióticos orales de 4 a 12 semanas, ¿ya? Esto es en el caso de un absceso pulmonar, lo que les menciono, ¿ya? Y pues eso también. Esto ya es de mayores. El que les había mostrado es en el caso de menores de 5 a 12 años, digamos, porque también vamos a llegar a ver esos pacientitos, ¿ya? En el caso de los mayores, las frecuencias respiratorias se aumenta cuando nuestro paciente tiene, pues, neumonía, digamos, ¿ya? Es 30 respiraciones más o 30 ciclos respiratorios. Lo que les quiero mostrar de aquí es que también se administra antibióticos, amoxicilina, vía oral o intramuscular, si este paciente no llega a tolerar la vía oral, ¿ya? Y también lo que les quería decir, se administra oxígeno. A la par de los antibióticos y a la par de todo el tratamiento que nosotros podamos brindarle a nuestros pacientes, siempre va a llevar oxígeno, ¿ya? Porque no tienen
la capacidad de una manera, o bueno, no tiene la capacidad de poder respirar de manera correcta. ¿Y esto qué produce? Que no llegue el oxígeno a los pulmones, ¿ya? Y por tanto se pueda presentar una disnea, ¿ya? No, bueno, perdón, una cianosis. Entonces, en infecciones respiratorias, pues los pacientes, en este caso, solamente en primer nivel se les da paracetamol o ibuprofeno. Y eso es lo que les quería mostrar, pero esto lo pueden ver en su Ayepinut, que también nos sirve, se lo ve de manera, en manera general, lo tenemos que ver la parte de salud pública y la parte clínica, que es lo que llevamos en médico quirúrgico, ¿ya? Algo también que no está aquí en las diapositivas, porque lo van a ver en este año como programa, está la tuberculosis, ¿ya, chicos? La tuberculosis. ¿Y qué medicamentos tiene esto, lo de la tuberculosis? Pues la mayoría o algunos han debido de llegar a escuchar que se utiliza, bueno, como mnemotécnico, es que nosotros pues vemos, o bueno, vamos a escuchar esto de rifampicina, isoniazida, piracinamida y el etambutol, que se administra por determinado tiempo, ¿ya? Entonces, esto lo van a ampliar en salud pública porque este año llevan programas, pero también es una afección del sistema respiratorio, o bueno, en este caso de los pulmones. Entonces, es importante que ustedes también sepan. Eso, chicos, ¿alguna pregunta, duda? ¿Están ahí? Sí, compañera. ¿Hay alguna duda, pregunta, algo que quieran mencionar? Creo que no hay preguntas, ¿no? Ni sugerencias. Ok, ya. Como han visto, las indicaciones de la IEPI se siguen. Sí, se siguen obviamente las indicaciones de nuestra IEPI. Al pie de la letra, sí. En un primer nivel de atención, sí debemos seguir. Ponte que nos viene un paciente, no se pueden cambiar. Ponte que viene a tu servicio, tú estás en provincia, ponte que viene a tu servicio un paciente que tiene neumonía grave. En tu centro, sí o sí vas a tener medicamentos a la mano. Y amoxicilina hay. Entonces, como tu ejemplo, ya se da esos casos que debería de haber, porque se supone que tiene que haber en farmacia ya. Y si no tienes el medicamento, pues directamente tienes que referir, porque estos pacientes no se pueden quedar o decirle, volvé mañana porque mañana me va a llegar este medicamento. Sí o sí se tiene que atender. Si en el caso extraordinario que hubiera que tú no tienes el medicamento en tu centro de salud, es que se hace una referencia, y no es solamente, digamos, lo vas a referir, le vas a dar tu hojita de referencia y que se vaya, ¿no ve? No, ese paciente tiene que salir contigo, porque si no, ¿quién estaría cometiendo esa negligencia de mandarle solamente así, sin algún tratamiento previo? Es nuestra responsabilidad, y la negligencia, por tanto, se vuelve nuestra, porque muchas veces no hay un doctor. Entonces, ¿quiénes acompañan este tipo de pacientes? Somos nosotros. Ponte que tu paciente es un paciente pediátrico, o es un neonatito, sí, pues un bebé, en pocas palabras. Nosotros tenemos que dar los medicamentos. Se sigue. Es raro que no haya amoxicilina. Amoxicilina sí hay. Penicilinas, por lo menos la procánica sí hay. Entonces, en el caso de una neumonía grave, esa es tu dosis preferencial. Espero haber respondido a tu pregunta. Ya. Ahora sí, chicos, conscientemente, ¿quiénes han llegado ahorita? ¿Les he aceptado? A los últimos.
chicos. A toditos se les va a anular la asistencia. ¿Quiénes han entrado tarde? Compañera, yo he ingresado cuando estuvimos empezando, pero mis megas se han acabado y me he salido. Ya, ahora me he vuelto a visitar y he demorado un poco. Ya. No, yo digo a los He que les mandado escritos para que me aceptes. No, ya eh, no he podido ingresar rápido. eh, Ah, no, si te he no aceptado sé. más antes, entonces hubieras podido entrar normal a la reunión. ¿Ya? Yo me refiero a los que les he aceptado hace 4 minutos exactamente. Bueno, ahora ya 5. Y 34 han ingresado. ¿Quiénes son? Yo, compañera, recién he ingresado, pero estaba intentando desde las 8:10, es que tuve problemas con la conexión y no pude ingresar a tiempo a las 8 en punto. Y lo he solucionado ya a esa hora, pero no me dejabas entrar. He intentado varias veces y no, nada. Sí, les dije ya cuando hemos empezado que no íbamos, que ya no iba a aceptar, porque estarlo bajando la pantalla es pues molestar a los compañeros que sí están atendiendo, ¿ya? Eso les quería decir, chicos, que tenemos que empezar rápido, cosa que ustedes también puedan disponer de su tiempo, porque ahora se supone que deberían estar estudiando o quizá descansando en algunos casos, ya, otros trabajando, ya. Entonces trataremos de ser un poco más puntuales, ya. Marta Iván Callisaya. Compañera, Buenas noches, compañera. Buena. Igual yo no pude ingresar, tuve problemas con mi conexión, no me ha llegado el link a mí, entonces pensé que no había y cuando pregunto ya les había llegado a otros. Ahí recién ya pude ingresar, compañera. Eso trataremos de ser más, estar un poquito más atentos, chicos, porque hoy día se supone que teníamos que pasar clases presenciales, ¿no ve? Pero me dijeron que se fueron. Entonces, yo igual he accedido a tener clases virtuales. Trataremos de hacer un poquito más, entrar a la hora a las clases, ¿ya, chicos? Ya. Por esta única clase, de verdad, única clase. Sí, sí, no tienes buena señal. Sí, hay casos en los que no hay buena señal, ¿ya? Ah, un libro de farmacología que les recomiende. A ver, tengo esta, les voy a mandar fotito. Es esto, es un manual de farmacología básica, ¿ya? Pero que se utiliza, bueno, que no está aquí, no he visto vender al menos aquí, ¿ya? Es del doctor Canaviri, ¿ya? Es Canaviri. Es un manual, es del mismo vuelo, un poquito menos que su Nanda, ¿ya? Entonces yo manejo eso, por ejemplo, ¿ya? Y es muy bueno, pero, o sea, si quieren se los dejo para fotocopiar, obviamente. Pero en el Clínicas hay una fotocopiadora en la esquinita, más arriba subiendo, bueno, sí, subiendo hacia el teleférico, en la esquinita hay una fotocopiadora que le está dando a 10 bolivianos, ¿ya? Yo me he comprado con esa cantidad, pero si quieren, pues, Tania, ¿estás en clase? Tonia. Sí, digo, sí, compañera. A ti te voy a dejar ya. Cuando mañana te puedo dejar el de fármaco y pues me dices, bueno, te lo dejas en una fotocopiadora, te lo cotizan y pues luego me lo devuelves, ¿ya? A Tania le voy a dejar. Eso, es digerible este librito de fármaco, ¿ya? Eso, ya. Ahora ¿Qué sí, día le va a dejar, compañera? Disculpe. perdón, ¿Qué día le va a dejar? mañana. Yo le voy a dar mañana a Tania, porque se supone que ustedes entran 2 de la tarde, ¿no ve? Yo salgo igual mañana, más antecitos de las 2 de la tarde, menos 10 salgo. Entonces, te escribo, Tania, porfas, y te dejo el libro. Es chiquitito. Ya, es el tamaño de su Nanda, por si acá. Ya, ¿qué más les quería decir? Que esta, chicos, sea la primera y la última vez que ahorita les voy a aceptar su asistencia. ¿Ya? Primera y última vez. Ah, Compañera,
Entro yo al principio, ¿no ve? Y por accidente he apretado de salir, pero estaba de principio. Cuidado nomás, compañera, por favor. Ya. Les voy a aceptar por primera y única vez. Ya, esto es lo de la asistencia. Les voy a poner asistencia a los que están ahorita. Y pues, pero somos 51, me imagino que son todo el curso, o cuántos son en su curso. Ya, de todas formas, les voy a poner asistencia porque, pues, de cierta manera les ayuda también esto. Ya. Moisés Surco pasa. Presente, compañera, presente. Presidente, Lorena Michelle Calle Quispe. Presente, compañera. Listo. Jimena Tintaya Arcaya. Bueno, Tinta Arcaya. Jimena. Jessica Janet Mollericón Aliaga. Presente, compañera. ¿Me escucha? Sí, sí. Jenny Quispe Casas. Presente. Ya. Arminda Mamani Sonco. Presente, compañera. Listo. Yosimar Mena Mamani. Presente, compañera. Listo. Lisette Mary Pope Chura. Lisette Mary Pope. Presente, compañera. Compañera. Camila Carmen Alano Catito. Buenas noches, compañera. Presente. Buenas noches. Ya. Helen Laura Barrera. Buenas noches, presente. Jocelyn Zakari. Jocelyn. Presente. Presente. Juana Verónica Laime Condori. Juana Verónica. Grisel Jessica Aruquipa Carita. Presente, compañera. Listo. Marisa Maribel Torres Huanca. Presente, compañera. Listo. Tania Cañizaca Siñani. Presente, compañera. Tania. Listo. Luis Fernando Beltrán Maldonado. Presente. Listo. Heidi Laura Mamani. Heidi Laura Mamani. Presente, compañera. Ay, van a tratar de responder más rápido. Jimena Ali Quispe. Ya, listo. Cristian Yujra Condori. Presente, compañera. Ya. Cristian Yujra Condori. Cristian, ya listo. Rosel Naiset Canales Escobar. Rosel. Alejandra Vilelo Vargas. Presente, compañera. Buenas Listo. noches. Buenas noches. Claudio Otazo Cama. Claudio Otazo. Cristina Larico Tucupa. Presente, compañera. Listo.